Como les decía, pues, después de algunos días de ausencia, estamos dando inicio ya a la clase programada para el día de hoy. Y yo quisiera saber si es que me pueden escuchar al otro lado. Por favor, si alguien me escribe por el chat, le voy a agradecer para empezar de una vez con la clase programada para el día de hoy. Pues, jóvenes, un sí, un no, mucho que me escriba. Muy bien. Entre tanto, eh, decirles de que estamos con un tema bastante moderno, bastante, donde tenemos pues bastante que aprovechar en este campo, debido a que, a diferencia de otras ramas, a diferencia de otras especialidades, llámese por ejemplo la rama de la física o la rama de la química, requieren de instalaciones costosas, requieren de una infraestructura inmensa. Para el caso de la biología, lo bueno es que se tiene el material vivo, se tiene ya a la mano prácticamente, ¿no? Entonces, los avances en la biología han superado en muchos campos a las otras dos ciencias que para hacerte un laboratorio de química necesitas pues, instrumentos, herramientas bastante especializadas. En física, un ciclotrón, por ejemplo, para hacer estudios de átomos, de choques, creación de nuevas partículas elementales. Entonces es complicado. En el caso de la biología, repito que no. Bien, entonces en ese sentido vamos a ir hacia una de las líneas que han hecho posible el avance de la ciencia en general, lo cual es la biología sintética, ¿no? BS, más conocido como BS. ¿Qué quiere decir biología sintética? El mismo nombre lo dice, sintetizar significa crear, pero de manera artificial. Entonces, estamos creando no solamente moléculas, sino que estamos creando gracias al mapeo, al estudio del genoma, no solamente en el ser humano, sino en muchas especies, incluidas plantas, insectos, radiolarios, eh, matelmintos, que ya hemos llegado a descifrar su codificación genética gracias a la ingeniería molecular, pero esto ha traído como consecuencia que químicamente hablando, bioquímicamente hablando, hayamos llegado a tal punto de copiarnos. O sea, lo que la madre naturaleza, por un lado, construía, nosotros tenemos la tecnología para ahora hacerlo de manera artificial, ¿entienden? De tal manera que hablamos hoy en día de moléculas artificiales, ADN artificial, genes artificiales, y ya dentro de poco pues estaremos al campo de los cromosomas artificiales, que ya asusta, por un lado, pero bueno, ya ese es un tema que lo vamos a ver en el transcurso de esta clase, de ese preate, en donde, en donde vamos a admitir a Renzo, a ver, en donde vamos a analizar, a ver cuáles son las formas, en qué se basa esto de la biología sintética, como parte de la ingeniería molecular, y ya. Empezamos diciendo, pues, como ustedes pueden ver aquí, que es el diseño y la construcción de nuevas partes biológicas, dispositivos y sistemas, pero en el laboratorio. También incluye el rediseñar. ¿Qué cosa es rediseñar? Rediseñar es lo que tiene como sinónimo, también le denominan retroingeniería. La retroingeniería. ¿Qué cosa es la retroingeniería? Retroingeniería es coger algo, vamos a decir un ejemplo, agarras un aparato, un artefacto que no hayas visto nunca, un artefacto eléctrico, por ejemplo, y comienzas a desarmarlo parte por parte y apuntando, haciendo tus anotaciones, tus observaciones de qué consiste y el orden en que va para no equivocarte de manera minuciosa. De tal manera que una vez que has desarmado todas las partes, hasta las más elementales, y todas están anotadas, ordenadas, secuencializadas, eh, entonces, de una manera ordenada y metódica, entonces pasas al otro plano, que es ahora volver a armarlo, pero ya no con esas mismas piezas, sino con cada una de las partes que la conformaban, hechas por ti, creadas por ti, o si no te gusta, sintetizadas por ti. De manera que desde atrás vas nuevamente, así como habías empezado como el cangrejo, de adelante hacia atrás, ahora empiezas desde atrás hacia adelante. De tal manera que al final tienes el producto mismo, que ya lo has entendido,
ya lo has comprendido, estudiado, entonces ya puedes hacer ese mismo aparato extraño, ya lo puedes replicar. Puedes replicar y lo puedes hacer o reproducir o copiar, digamos, todas las veces que tú las desees, ¿no? Muy bien, eso en términos de retroingeniería, ¿qué es lo que se ha hecho? Porque es la base de la biología sintética o la ingeniería molecular, ¿ya? El rediseño, por eso hablábamos de sistemas biológicos naturales ya existentes para aplicaciones útiles. Ok, nada, más adelante vamos a ver si es útil o inútil, tú verás cuál es el criterio. Se basa en trabajos recientes en la biología de sistemas que consiste en modelar sistemas biológicos, o microsistemas también, pero que en realidad va más allá de la construcción, también va más allá de la estandarización de partes biológicas que se unen para formar cada vez sistemas más complicados, ¿no? Ya. La biología sintética se basa en el desarrollo lógico que tiene sus disciplinas auxiliares y también ciencias que la ayudan, sin la cual esto sería en la actualidad no posible, y también nos daría la razón porque antes no se practicaba la biología sintética. Hoy, con el desarrollo de nuevos software, con el desarrollo de poderosas supercomputadoras o algoritmos o programas que pueden trabajar, y con con la irrupción en los campos de la nanotecnología, se ha hecho posible esto, ¿no? Algo que no era posible antes. Bien, y todo empezó con el año 1828, ahí lo tienen al alemán Friedrich Wöhler, cuando no Alemania metido en asuntos trascendentales también, ya es cierto, Inglaterra también, Francia también estaban, pero recuerden que este país cuenta con la mayor cantidad de premios Nobel en el mundo, lo puedes encontrar eso en Wikipedia, a ver qué país gana en Nobel, en premios Nobel. Bueno, y tenemos acá a Friedrich Wöhler. Friedrich Wöhler fue quien hizo por primera vez algo increíble. Del reino mineral, basándose en el reino mineral, o sea, no orgánico, no viviente, construyó una parte que sí es estrictamente orgánica, ¿no? Y la urea. Fue el primer paso. La urea, ustedes recordarán que es un componente básico junto con el amoníaco, agua y sales de la orina, que solamente lo encontramos en organismos, ya valga la redundancia, vivientes, ¿no? Para, para diferenciarlos de los nuevos organismos mecánicos, entre comillas, o cyborg que está produciendo. Y nace con él la química orgánica sintética. Entonces, luego, más adelante, los hermanos Hermann Kolbe, también de Alemania, sintetiza el ácido acético a partir de elementos inorgánicos creados. Entonces, no olvidemos, empieza 7 años después que San Martín estuviera aquí, bueno, vamos a decir, liberándonos del yugo español. A continuación, vendría el señor, bueno, en realidad Miller con Urey, estos ya norteamericanos, donde se da inicio a la abiogénesis experimental, y también se van formando el llamado caldo primordial, los primeros experimentos, a partir de la recreación de las condiciones atmosféricas, es decir, los porcentajes de oxígeno, las cantidades de dióxido de carbono encontrados en el subsuelo, que asemejaban, junto con la temperatura, factores de presión también, que asemejaban cómo era el planeta Tierra hace 3.500 millones de años. Hace 3.500 millones de años ustedes saben que no había vida en este planeta, según la teoría lógica, según la teoría evolucionista, y se han recreado las condiciones desde de hace 3.500 millones de años de los laboratorios y sometiéndolo a descargas eléctricas con una, vamos a decirlo, carga atmosférica dentro de ese balón, ¿no? Y otras sustancias más, eh, junto con la urea, etcétera, han llegado a formar lo que ellos llaman el caldo primordial de origen de la vida, a partir del cual
en este océano primitivo, fíjense ustedes aquí en la parte de abajo, seguramente ven el cursor aquí. Esta recreación del planeta Tierra hace 3.500 millones de años le valió a Miller, Urey Miller, al norteamericano famoso, eh, conseguir moléculas orgánicas, es decir, si no te gusta, una molécula mucho más compleja que la urea, llamada aminoácido. ¿Okay? Entonces, si nosotros estudiamos a, a Miller, nos vamos a dar con la sorpresa de que en el laboratorio los norteamericanos, a partir de los estudios que ya había hecho Wöhler, Friedrich Wöhler, los norteamericanos logran obtener sintéticamente aminoácidos. Y tú sabes que los aminoácidos son componentes fundamentales de una serie, vamos a ver, desde las proteínas, las composiciones de las carnes, los musculares, todo lo que es la masa ósea, la masa muscular está formado de aminoácidos, ¿vale? Son los ladrillos con los cuales construimos, ¿no? Pues bien, el organismo humano, pues bien, en este experimento se logra la sintetización artificial de aminoácidos que son los precursores para la conformación de moléculas básicas como las proteínas. Por las proteínas, pues, incluso hasta el propio ADN está formado por moléculas proteicas. Luego, en el año 1944, no podemos dejar de mencionar los experimentos que hizo Avery. Este experimento consiste en, a ver, vamos a ver, en estudios con neumococos y la relación que estos tenían con las infecciones. Entonces, los neumococos del tipo rugoso forman colonias de aspecto rugoso, ok, sobre un medio sólido y son poco virulentos. Los rugosos son poco virulentos. Los otros neumococos, los tipo liso, forman colonias de aspecto liso y brillantes sobre un medio sólido, provocan infecciones letales, ¿ok? Estamos viendo entonces acá la comparación de dos clases de bacterias, los rugosos y lisos. Ustedes recordarán como el experimento que hizo el austriaco Gregory Mendel también en su momento con las alberjas, las rugosas y las versus las lisas, para más o menos ver, eh, formular su teoría de la evolución, ¿verdad? De los recesivos y los dominantes. Algo parecido, ¿ya? Algo parecido. Aquí se trabajó con los neumococos que tenían vamos a llamarlo así, su capa rugosa y la otra capa que era lisa. Rugoso, no virulento, y los lisos sí virulentos. ¿Okay? Entonces, tipo S, los letales. Muy bien, los neumococos de tipo S provocan infecciones letales, pero son sensibles al calor. El tipo S son sensibles al calor. Y si se inyectan al ratón neumococos de ese tipo S que han sido calentados, el animal sobrevive. Es decir, calentaron a los neumococos lisos letales y sobrevivían, ¿no? Una vez calentados e inyectados. Si se inyecta a un ratón neumococos vivos de tipo R, recuerden que el rugoso no son virulentos, no hacen nada casi al animal. Si se inyectan en el siguiente paso del experimento a un ratón neumococos vivos de tipo R, y luego los neumococos muertos, ojo, los muertos, ¿se acuerdan del experimento anterior de tipo S? Se supone que por separado, ninguno es letal, porque el R por sí no es letal y el S, calentado, tampoco es letal. Se producía la muerte y fallecimiento del ratón. En los ratones muertos se encontraron neumococos vivos del tipo S. Pero si el tipo S, pero que eran capaces de infectar a otros ratones. Pero se supone que los neumococos tipo S habían sido anulados, ¿verdad? No tenían por qué volver a reactivarse. Pero eso es lo que ocurrió. El cambio que se había producido era estable y era heredada por la descendencia eh, de este neumococo, por lo tanto, había sido la anulación solamente momentánea, ¿no? Pero al pasar a la siguiente, al momento de reproducirse, se volvieron a activar eh,
la parte, vamos a decir, letal, y eso ya mostraba una luz en el camino de los científicos de que no tenían que confiarse, ¿no? De que los seres unicelulares, de ahí nace la regla de que es más fácil mutar, es más fácil cambiar para una célula o para organismos unicelulares que para un organismo pluricelular. Quien mejor se adapta a los cambios de ambiente, al entorno, y que requiere una modificación de su entorno, son, no se olviden, los unicelulares. Nosotros, que somos pluricelulares, vamos a sufrir más para adaptarnos. Es decir, va a haber un coste mucho mayor de vidas hasta que por ahí haya un pluricelular de nuestra especie que se pueda adaptar. En cambio, mientras más simple sea un organismo, mientras menos células tenga, se va a adaptar de una manera pues mucho mejor y sus posibilidades de sobrevivir son más altas que un pluri. ¿Ok? Ya. Otro criterio que tenemos que considerar es a los bacteriófagos, que son virus, que ya su mismo nombre lo dice, atacan a las bacterias. Recordemos que el virus es un gen desnudo, porque lo único que trabaja, vamos a decirlo entre comillas, la única parte operativa de esto que ustedes ven a su derecha, no es todo el cuerpo, sino el DNA o el ARN que tenga aquí. Esto es lo que ingresa a la célula huésped, a la célula diana o a la célula que ha sido elegida para su reproducción. Los virus pues no se alimentan, los virus no respiran, los virus no envejecen, no crecen, sino que son réplicas, fotocopias exactas que nacen a partir del DNA o ADN de la célula que ha sido invadida, ¿verdad? Entonces, por eso las definiciones dicen que es eso, un gen desnudo. Porque cuando está en la sangre el virus, no recibe el nombre de virus. Un virus que está flotando en nuestra sangre se llama virión, ¿no? Con B chica, virión. Los viriones, tú y yo tenemos un montón de viriones, producto de virus de los gatos, virus de los perros. Ahí están flotando también dentro de nuestra sangre, pero como no se activan y no pueden ingresar por incompatibilidad eh, bioquímica, entonces se les denomina viriones. Ujú. Los fagos de la serie T parte, etcétera, atacan a la Escherichia coli, una bacteria muy importante que produce la vitamina K dentro de nuestro intestino grueso. Estos fagos constan de una cabeza proteica donde se guarda la molécula de ADN, sus partes. Cuando estos virus encuentran una bacteria, se fijan a un receptor específico y le inyectan el contenido de la cabeza. ¿Cuál es el contenido de la cabeza? Puede ser el ARN, si es un retrovirus, o un ADN, si es un adenovirus. En el interior de la bacteria, este ADN invasor, que ha ingresado al núcleo, crea varios cientos de copias, pero pueden ser hasta miles de copias. Eso va a depender de qué larga sea la cadena de ADN de la célula invadida. Mientras más ADN, más material nuclear tenga eh, la célula que ha sido invadida, eso es proporcional a la cantidad de virus que puedan, por el proceso de apoptosis, luego de reventar la célula, ¿no? Es salir, escapar todos los virus que han estado desarrollándose en su interior, ¿no? La cantidad, entonces, repito, de virus producidos siempre va a ser proporcional a la cantidad de ADN especie que se haya sido infectada. Este ADN crea varios cientos de sí mismo, lógico, y de las proteínas que lo componen, es decir, aquellos elementos moleculares, aprovechando la maquinaria biosintética de la célula. Una vez completada la síntesis, las moléculas de ADN y de proteínas se ensamblan para formar las nuevas copias. Terminado el proceso, la bacteria se destruye por una apoptosis, lo hemos dicho, o también por una lisis. Y los nuevos virus son liberados al medio ya. La infección de la célula huésped, ahí la tienes, el mecanismo, nuestras microfotografías electrónicas de altísima resolución, ahí nos están mostrando pues ya millonésimas, algo imposible para cualquier microscopio óptico. Lamentablemente hemos dicho que esto solamente se puede ver con microscopios electrónicos que requieren pues un altísimo voltaje, requieren todo un laboratorio que en el Perú lamentablemente no tenemos. Solamente tenemos 3 microscopios electrónicos en nuestro país para hacer estos estudios. 2 de ellos están malogrados, uno estaba en Arequipa, malogrado. Bueno, el que está aquí, el que tiene
La Fuerza Naval del Perú, la Naval, tiene uno que es el único que está funcionando, pero ya deberíamos tener cada universidad su propio microscopio electrónico para poder ingresar a entender, comprender y hacer experimentos en el mundo eh, de las moléculas, del ADN, de los virus, etcétera, ¿verdad? Así, por eso estamos atrasados en el estudio, en estos estudios, ¿ya? Pero ahí podemos ver la lisis bacteriana, es decir, una bacteria que en un primer inicio se infectó, vamos a llamarlo así, con este virus, y que ahora pues está saliendo, que es exactamente lo mismo que ocurre con el SARS-2, SARS, es decir, el virus que produce esta pandemia llamada COVID. El virus no se llama COVID, el virus se llama SARS, síndrome agudo de deficiencia respiratoria. Síndrome agudo de deficiencia respiratoria en inglés, SARS, SARS-2. ¿Por qué 2 en romano? Porque el SARS-1 en el año 2003 este coronavirus ya había sido detectado, y este es un nuevo, vamos a llamarlo así, un nuevo brote que aparece en el año 2019, en diciembre, y fue catalogado por eso como SARS-2, que origina el cuadro de deficiencia respiratoria aguda llamada COVID-2. Voy a hacerles una pregunta examen, ¿ya? Bien, y acá vemos pues el proceso de infección. Y esto mismo que acá, que ocurre en el interior de los organismos, es así como trabaja para el cuadro de COVID, ¿no? A cuidarse entonces, jóvenes. Bueno, pero vamos al experimento de Hershey y Chase, o Chase, como quieras. Sistema para averiguar si la herencia era comunicada por el ADN o por las proteínas. Hay una duda, ¿quién es el que comunica la herencia, ¿no? Hoy en día sabemos que es el ADN, pero vamos a ver cómo se usó las técnicas de radiomarcaje o de marcación radioactiva para poder hacer los seguimientos, ¿no? A la población de los macrófagos. Muy bien, entonces ahí vemos el ADN no radiactivo y la proteína radiactiva. Y en el cuadro de abajo, al revés, la proteína no radiactiva, y en el ADN se la volvió radiactiva, y ahí están los colores respectivos, ¿no? Entonces, dos poblaciones distintas. Una con proteína radiactiva, la otra con proteína no radiactiva. La de arriba con ADN no radiactivo marcado, y la otra con sí radiactiva. Muy bien, haciendo esto, la población de fagos ha crecido en un medio con el S35, miren, está acá, 35S aquí, y la otra población ha crecido con un medio 32P. El virus 32P es a la derecha están sus características, que tenía DNA radiactivo en rojo, ¿verdad? Marcado. Bien, se ven los resultados aquí en el cuadro superior. La población de fagos que ha crecido en un medio con el 35S, o sea, con ADN no radiactivo. No se detectó sus marcadores. Y la población de fagos que ha crecido en un medio 32P, es decir, con ADN radioactivo, y sí, se nota la presencia de el elemento seguidor, que es el fósforo, en este caso, que se activa ante la presencia del ADN, ¿no? Radioactivo. Esto le dejó a los científicos de la época con la seguridad que es, pues, el ADN el responsable de las divisiones o multiplicación, en este caso de estas bacterias. ¿Qué es el ADN? Bueno, ya ustedes sabemos en general que es el componente fundamental de los ácidos nucleicos, componente de los ácidos, tiene su componente ácido, tiene un componente neutro y tiene un componente básico. El componente básico está dado por las bases nitrogenadas, que son 4, A, G, C, T, y los componentes neutros formados por azúcar, generalmente pentosas o ribosas, y el componente ácido que está formado por derivados de estas sales fosfatos.
Bien, entrando más de lleno hacia el campo del ADN, podemos ver pues una toma a 34 Armstrong. Ya saben que un Armstrong es igual a 10 a la menos 8, 10 a la menos 8 centímetros. Imagínate, 10 a la menos 8, 0,00008 veces un centímetro. Estamos hablando pues de una pequeñez increíble, pero hoy en día es natural, es del todo normal a la ciencia de los científicos, con ayuda de microscopios electrónicos, con ayuda de los efectos túnel de vacío y con eh, el desarrollo de la nanotecnología, que es muchas veces, eh, 1000 veces inferior a la microtecnología. Entonces está haciendo estos avances, ¿no? Todo es moléculas, entonces, todo es moléculas, todo es secuencia de moléculas. Ahí tienen a adenina, guanina, citosina, timina, representado en estos gráficos que tú ves tanto a tu derecha y en la parte inferior, y el orden también en que van, ¿no? Una toma espectacular de más a menos, es decir, desde la parte, vamos a llamarlo así, el ADN, desde la parte, lo que viene a ser una representación, una idea eh, de pizarra o de la página de tu cuaderno, transformada ahora en lenguaje químico, bioquímico, ¿no? Cumpliendo con sus octetos, y luego pasada pues al análisis de la doble espiral, que se va juntando y juntando hasta formar las partes de ADN a sectores de genes y la unión de genes a cromosomas como un ovillo de lana. Y cada cromosoma, que sabemos que en el ser humano son 46, de las cuales 44 son somáticas y 2 son sexuales, y donde la determinación del sexo ya sabes que puede ser XX para la mujer o XY para los varones, y para todas las especies en general, ¿no? Sean reptiles, aves, eh, insectos, qué sé yo, humanos, por supuesto. ¿Ya? Entonces un panorama ahí de cuál es el campo de trabajo de la ingeniería molecular. La manipulación, extracción, copia, sintetización de ADN y de genes artificiales para poder eh, 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 generar nuevos productos, manipular y generar organismos transgénicos, ¿no? Esa es la idea, que también, lógico, incluye las clonaciones. Muy bien, vamos entonces ahora a pasar a ya los genes, la cantidad de genes, lógico, varía de especie a especie, es la carga genética. Ya no es el cromosoma, estamos hablando, hay cromosomas también pequeños, cromosomas pequeñísimos, pero también hay cromosomas gigantes. Cromosomas gigantes, ¿quiénes tienen, por ejemplo? Tienen la drosófila la mosquita, el mosquito de la fruta, ese que tiene sus ojos rojos, el mosquito de las frutas, o drosófila, tiene los cromosomas más grandes, y es por eso que los estudiamos en los laboratorios de la universidad, siempre la drosófila, para todos aquellos que estudiamos pues, biología o medicina. Oryza sativa, Prunus persica, el melocotón, Brassica rapa, Lapio solanum tuberosum, la papa, sea maíz, el maíz. Bueno, ahí tenemos los nombres científicos de distintas especies y la cantidad de genes, ¿no?, que posee. Vamos a qué es el genoma, la definición del genoma, conjunto de todas las secuencias de ADN. No olvidar que también existe, aparte del ADN nuclear propio de cada célula, no se olviden, por favor, que también hay un gen aparte que es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, muy importante para hacer el seguimiento de parte de la madre
Pero también estoy hablando de los árboles genealógicos, pero también el ADN mitocondrial, que es un indicador para ver, por ejemplo, cuántos días o cuántas horas de vida le queda a un individuo. Por eso que los médicos, aunque la persona por fuera se vea sana, los doctores pues pueden decir, "Ah, te queda un día de vida, te queda una semana de vida", o ellos tienen unos cuadros comparativos de acuerdo a cómo se va degradando el ADN mitocondrial. ¿Sí? Es algo irreversible. No sabemos hasta ahora por qué el ADN entra a un proceso de degeneración y de muerte, pero ahí no hay nada que hacer. Es una pena. Bueno, eso es una tarea que le queda a la biología del futuro, pero las aplicaciones del ADN, pues, y la indicación que estoy haciendo es pertinente. No olvidar que existe, aparte del núcleo de la célula, el propio ADN tiene la propia mitocondria tiene aparte su propio ADN. ¿Ok? ¿Qué es un gen? Bueno, un gen, denominamos nosotros gen al conjunto de ADN, la secuencia de ADN que incluye a los intrones y a los exones. Bueno, en otros libros le llaman extrones. Repito, intrón, extrón, pero vale también exones. ¿Qué cosa es un intrón? Un intrón es la parte del ADN en la cadena larga, haciendo el bandeo en la cadena larga. El intrón es la parte que no trabaja. El intrón es la parte ociosa del ADN. Es un sector sin activación, vacío. Tiene información, pero esa información no, está como anulada, ¿no? Como que parece que durmiera esa información. Es decir, que no cumple ninguna función en el ser viviente, que tú lo analizas. Entonces, si no cumple ninguna función, tú dices, este es un intrón. Analizando el ADN. A lo largo de la cadena del ADN, entonces podemos ver intrones, sectores que no trabajan, y los extrones o exones. ¿Qué es un exón? Bueno, el exón es la cadena de ADN responsable, por ejemplo, de formar un dedo, de formar la nariz, de formar la oreja, de formar el cerebro, yo qué sé. Y es increíble, interesante, la siguiente información. Los exones en el ser humano y en el cerebro también están activados en un 13% aproximadamente, ¿ya? Imagínate, 13% es una cantidad pequeña comparado del 100%. Entonces, quiere decir, profesor, que el 87% de nuestro ADN consta de intrones, efectivamente. 87% son zonas no activadas en nuestra célula, o si no te gusta, en nuestro organismo, mientras que solamente el 13% de las neuronas que quiero decir, del ADN, está activado. Esto trae repercusiones, porque querría decir de que cualquier célula del organismo humano, incluidas las neuronas, tendrían un potencial de desarrollo en el futuro. Los científicos opinan que los intrones son las zonas responsables del ADN que están esperando a un proceso evolutivo que se llama adaptación. Es decir, esto a los científicos les da esperanza que el ser humano todavía estaría desarrollado en un 13%, ¿no? Entonces nos falta un largo camino por evolucionar. El día que los intrones desaparezcan, querría decir que el ADN ya llegó a su madurez completa. Pero sí, viendo una cadena de ADN y viendo que únicamente el 13% como promedio de ese ADN está activo, que es responsable de formar nuestras manos, nuestras narices, es si ese 87% durmiendo del ADN, formando los intrones, entonces eso implica claramente para la ciencia de que nos falta un largo camino para recorrer todavía. Y nos falta, y se ponen a pensar también, si el cerebro humano con el 13% ha construido esta civilización, esta sociedad, imagínate a dónde va a llegar si le sumamos el 87% más. Es interesante. Ok, eso para no olvidarnos que el intrón y el extrón forman partes de la cadena de ADN, los genes, y que son las zonas activas e inactivas del gen. Secuencias reguladoras necesarias para codificar un producto génico, sea un ARN maduro de cualquier tipo, una proteína funcional, etcétera, ¿ya? Vamos a ver.
A continuación tenemos el gen y la forma en que se expresan los genomas, ¿no? Es decir, la famosa translación o las famosas transcripciones. Aquí en el gráfico derecho vemos cómo se va ensamblando unos con otros las cadenas proteicas o de genes. Ya en la secuencia reguladora habíamos hablado de los exones, ¿recuerdan? El exón 1, exón 2, exón 3 está dividido en el mapeo genético, genoma, en el mapeo genético, ya saben los científicos el exón 2 de qué parte se encarga, el exón 3 de qué parte de la construcción del cuerpo se encarga, y no tocan a los intrones porque ya hemos dicho que estos son neutros, es decir, por el momento todavía no trabajan, o no se han activado para generar nuevas proteínas, ¿no? O nuevos órganos, o nuevas sustancias, que sé yo, estamos hablando de evolución, y ya, de esta forma, identificando quiénes son exones y quiénes son intrones, los científicos ya pueden combinar a su gusto, o de acuerdo a sus necesidades, qué células o qué tejidos son convenientes o partes y cuáles no. Y bueno, ya pues ellos tienen luz verde para realizar sus experimentos. Muy bien, el código genético. Vamos a ver, el código genético es el conjunto de pautas que rige la transferencia de la información contenida en el ARN mensajero transcrito, reflejado en el DNA, ADN para la síntesis de proteínas, correlación, la secuencia de los nucleótidos, ya sabemos, adenina, timina, citosina, guanina, la secuencia de aminoácidos en sus polipéptidos, en sus azúcares, ya los aminoácidos principales que son alrededor de 20. Mecanismos de la ligación. A ver, jóvenes, nos queda 1 minuto 30 más o menos. Por favor, van a esperar unos minutitos para continuar la siguiente. Vamos a continuar, ¿ya? En la misma dirección. Vamos a agotar hasta que nos vaya este minuto. Hablamos de los mecanismos de ligación. De esta sustancia, no se olviden la ligasa. La ligasa, por favor, anótenlo, es importante porque es el pegamento que utilizan. Es el UJU, ¿no? Digo, es el soldimix que usan para unir una cadena cortada de ADN con otra, ¿ya? La ligasa sintética, ligase o ligasa se llama la sustancia, o el pegamento que utilizan los científicos para unir una cadena de ADN genética versus otra. Y acá tenemos uno de los instrumentos más importantes para el trabajo de ellos, estamos hablando de la electroforesis. Es una técnica que emplean los científicos en su laboratorio para separar el ADN el ARN o las moléculas desde una célula grande en función con cargas eléctricas, utilizando cargas eléctricas de un amperaje adecuado, ¿no? Y donde los poros del gel actúan como un colador, permitiendo que las moléculas más pequeñas se muevan más rápido que las grandes. Ya, eso es junto con el proceso de centrifugación también, aparte, que vamos a explicar. Las condiciones utilizadas durante la electroforesis se pueden ajustar para separar moléculas en el rango de tamaño de acuerdo a la abertura del poro que ellos quieran. Ya, entonces, este aparato, la electroforesis, este proceso, perdón, de electroforesis es fundamental